Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a continuar la materia donde la dejamos. Voy a compartir el PPT. Quedamos en esa imagen donde le estaba enseñando cómo se colocan los pernos y el efecto que debe producir en la roca descomprimida. Entonces, como les dije anteriormente, el perno tiene que atravesar la zona descomprimida, que aquí se ve como un área, ¿cierto? Pero en realidad es un volumen. Entonces, cada perno está básicamente afirmando una zona que vendría siendo la mitad, ¿cierto? Por ejemplo, este perno está firmando la mitad, la otra está firmando la mitad del área correspondiente. Entonces, eso tiene que ver con un concepto que se llama área de influencia. Área de influencia. Área de influencia del perno, de cada perno. Área de influencia de cada perno. Entonces, este perno, por ejemplo, está soportando esta área, más esa otra que llega hasta la mitad del área que soporta este perno siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, como les decía, ese perno, si uno lo ve mirando, si yo estoy en el túnel, imaginémonos que ahora yo estoy en el túnel y estoy mirando ahí, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una persona que está ahí, para que se quede claro que estoy dentro del túnel mirando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a ver esto, voy a ver un perno, y ese perno, ¿cierto?, está soportando un área de influencia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven esta mitad, en el fondo están viendo este tramo. Cuando están viendo la otra mitad hacia allá, están viendo este otro tramo. Porque aquí yo lo estoy mirando de forma en vista de perfil, ¿cierto? Entonces lo veo como un plano. Pero si yo lo miro de frente, el perno, como les dije, el perno está ahí, ¿cierto? Está soportando toda esa área. El perno siguiente, ¿cierto?, que estaría acá, está soportando un área semejante, ¿ya? Que es como un cilindro de roca. Y así uno va, ¿cómo se dice?, soportando el macizo rocoso. ¿Ya? No es un área cuadrada, sino más bien un área cilíndrica, ¿ya? Incluso en volumen, algunos dicen que es elipsoidal el área. O sea, tiene un comportamiento, si lo veo desde el plano, sería una cosa así, ¿ya? Lo veo en el plano, sería una cosa así. Pero a lo menos es un área cilíndrica. Así como las perforaciones tenían un área de influencia, ¿cierto?, cuando colocamos explosivo en ella, de igual forma, un perno tiene un área de influencia en función de un radio, ¿cierto? Hay un radio ahí también, porque perdón, sí está bien, es cilíndrico, entonces tiene un radio, ¿ya? Entonces así es como yo puedo saber cuántos pernos voy a necesitar, sabiendo una cantidad de tonelaje tengo que soportar. Eso desde el punto de vista de la mecánica, ¿cierto? De la estática. Pero aparte de eso están las clasificaciones geomecánicas y ya tomaron en cuenta esto y dicen, por ejemplo, lo que hemos visto en las clasificaciones: coloque pernos cada 2 metros, coloque pernos cada 1,5 metros de tanta longitud, etcétera. ¿Ya? Entonces, una forma más fácil de saber qué tipo de fortificación requiero es utilizando un sistema de clasificación geomecánica. De otra forma, yo tendría que calcular, ¿cierto?, el volumen de roca que hay acá, porque esto es un plano, ¿cierto? Si yo eso lo multiplico por un largo, ¿cierto?, por un largo, que es el largo del túnel que tengo que fortificar, voy a tener un volumen, ¿cierto? Yo puedo sacar este volumen de roca que tengo que soportar, que es la zona descomprimida, acuérdense. Esta parte ploma se llama zona
descomprimida, que es la zona que ha sido perturbada por la excavación. Entonces yo puedo sacar el tonelaje de eso, porque tengo un volumen. Teniendo el volumen y la densidad in situ de la roca, saco el tonelaje, porque el tonelaje va a ser igual a la densidad por el volumen. ¿Por qué? Porque la densidad es masa partido por volumen. Entonces el tonelaje de roca es densidad por volumen, ¿ya? Y sabemos que cada perno es capaz de soportar una cierta carga, ¿cierto? En toneladas. Por lo tanto, así yo puedo saber cuántos pernos necesito colocar para soportar todo el tonelaje. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Sí, profe. Ya, qué bueno. Pernos de anclaje mecánico. Se fija en un solo punto en el fondo de la perforación por medio de un dispositivo de expansión que se está mostrando ahí. Este es el dispositivo de expansión que hace que cuando esto toque fondo, ¿cierto? Y el perno siga entrando, esto se va a abrir hacia afuera y va a quedar enganchado en la roca. Sirve para roca de dureza media o alta, porque si es muy blanda, la cabeza expansiva va a romper la roca, entonces no se va a agarrar, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto, la última imagen que vimos en la clase anterior. Vamos a seguir avanzando. Pernos de anclaje con lechada de cemento o resina. Ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Como yo tengo que inyectar después de la perforación, ¿cierto? Que es perforación con jumbos radiales, ¿ya? Jumbos radiales, los mismos jumbos que yo utilizo para la tronadura de hundimiento, para la tronadura de hundimiento o la tronadura de producción. Esos mismos jumbos yo los utilizo para hacer tiros radiales o paradas de tiros radiales para colocar pernos. Entonces, una vez que tengo la perforación, yo inyecto cemento a presión. Esa es la lechada que se le dice. O puedo meter también esas bolsitas que ven ustedes ahí, son bolsas de resina, ¿ya? Una vez que el perno atraviesa esa bolsa de resina, queda agarrado. La gracia de la resina es que se puede utilizar en zonas donde hay mucha humedad, ¿ya? Donde no puedo usar lechada, porque la lechada, ¿cierto?, en base a agua, por lo tanto, si hay mucha humedad, aparte de diluirse el cemento, no va a fraguar nunca, ¿cierto?, por la humedad que hay. Entonces no me sirve el cemento en minas muy húmedas, ¿ya? Entonces ahí tendría que ocupar resina epóxica. La resina es como una especie de pasta, ¿cierto? ¿Ah? Una especie de pasta de dientes, por llamarlo así. Esa consistencia tiene y seca rápido. Es como el poxipol, no sé si lo ubican. Eso es una resina epóxica. Y ahí están introduciendo, ¿cierto?, un perno helicoidal que está ahí, ¿ya? De ahí resinas normales de 20 a 40 centímetros, resinas rápidas se desarrollan un tensionamiento en el anclaje. Las resinas rápidas desarrollan un tensionamiento en el anclaje. Al introducirse el perno y atravesar la resina, obviamente la resina que entró fácilmente como un paté, ¿cierto?, dentro del orificio, se va a expandir. Y ahí es cuando, después de fraguar, de secarse, se agarra firmemente al macizo rocoso y yo puedo colocar la planchuela y la tuerca, como está ahí en ese dibujo. Entonces, antes de colocar la planchuela y la tuerca, apretarla, tengo que asegurarme que la resina esté seca o el cemento esté fraguado, porque si no, lo que voy a hacer es sacar el perno. Características técnicas de estos pernos con resina. Diámetro 16 milímetros. Los de lechada son de 22 a 20 milímetros el diámetro. Estos son de 16 milímetros. Resistencia a la tracción, 18 toneladas tienen. ¿Se dan cuenta? Cada perno puede soportar 18 toneladas. Por lo tanto, si tengo que soportar un volumen de roca, por ejemplo, ¿ya? Imaginemos que yo saqué el volumen de roca a partir de este espacio, ¿cierto? ¿Cómo se saca este espacio? Se saca el área de una circunferencia primero, ¿cierto? Después se saca el área de la circunferencia del centro, se resta y después se divide por 2.
más o menos, ¿cierto? Y me queda este semianillo de como área. Pero como volumen después lo multiplico, ¿cierto? Por el largo del túnel que necesito fortificar, que tiene las mismas condiciones. Obviamente tengo que estar seguro que tengo las mismas condiciones de roca. Entonces así tengo el volumen de influencia que tengo que soportar. Y ese volumen, ¿cierto? Multiplicado por la densidad in situ de la roca. Imaginemos que tengo un volumen, voy a solamente como ejemplo, imaginemos que tengo un volumen de 200 metros cúbicos de roca. 200 metros cúbicos de roca sería esto multiplicado por el largo del túnel, ya que no sé cuál es el largo del túnel, estoy suponiendo que llegamos a 200 toneladas. Esas 200 toneladas, ¿cierto? Son la roca que debo soportar. Esa roca se soporta, acuérdense, no se olviden, lo que está soportando la roca es eso, ¿ya? Porque esa es la parte firme del macizo rocoso que está haciendo el mayor esfuerzo para soportar la roca descomprimida, que es el área ploma. Entonces el anclaje pasando el área descomprimida, que es el área ploma, ese es el que vale, ¿ya? Esa es la parte importante. Entonces si cada perno soporta, acabamos de ver, ¿cierto? 18 toneladas, tengo que dividir esos 200 metros cúbicos, primero lo multiplico por la densidad de la roca, que es más o menos 2,4 toneladas metro cúbico, es la densidad media más o menos de la roca de minería metálica, 2,4 toneladas metro cúbico, multiplico las 200 toneladas, que supuse que tenía ese anillo de roca, semianillo de roca, entonces tengo 200 toneladas multiplicado por la densidad in situ de la roca, aun cuando hayan fractura en esa roca, se considera como in situ, tiene 2,4, como un ejemplo, pueden ser 2,3, 2,2, en este caso puse 2, yo medí arbitrariamente ese valor, 2,4 toneladas metro cúbico, que es un valor común en la minería del cobre, en la minería del oro, ¿no? Como densidad. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me da 480. 480, ¿qué? Estoy multiplicando la densidad, ¿cierto? Ah, que soy pajarón, tenía que haber puesto volumen acá. No tonelaje. 200 metros cúbicos, dije. No 200 toneladas. Suponiendo que ese anillo que les mostré antes, eran ese anillo, ¿cierto? Un anillo, es un semianillo, porque es la mitad de un anillo completo. Se supone que esta parte de arriba, todo lo que está acá como círculo, lo calculo con el área de un círculo. Después le resto el área del círculo del centro. ¿Ya? Entonces voy a tener todo ese anillo completo. Después lo divido por 2 y me da aproximadamente, ¿qué cosa? Esa área, ¿cierto? Y esa área al multiplicarla por el largo del túnel, voy a tener metros cuadrados por metros de largo, me va a dar metros cúbicos. Ese es el valor que yo dije que valía 200 metros cúbicos, y sin querer puse toneladas. Entonces 200 metros cúbicos por 2,4. Por 2,4 toneladas son 480 toneladas. ¿Ya? Se van los metros cúbicos, me queda esto en toneladas. ¿Ya? 480 toneladas de roca son las que tengo que soportar. Y cada perno es capaz de soportar 18 toneladas. Entonces, ¿qué? Es fácil, ¿ven? 480 toneladas, yo lo divido por 18 y me da 26,6. 26,66 pernos tendría que poner. ¿Cuántos pernos entonces debo poner? 27. 27, muy bien. Siempre sé que si pongo 26 no va a soportar toda la roca. 27. Y si hay un factor de seguridad, imaginemos que estamos considerando un factor de seguridad de 1,2. Por lo tanto, ese 27 lo multiplico por 1,2 y después lo aproximo al número mayor. ¿Ya? Esta es una forma, ¿cierto?, de calcular cuántos pernos se requieren para la fortificación, suponiendo esa densidad de roca. Entonces, 27 por
1.2 me va a dar 32 pernos, por ejemplo, ¿ya? Y si los pernos los voy a poner cada 2 metros o 1,5 metros, esos 32 pernos los reparto, ¿cierto? 32,4 me da, por lo tanto voy a poner 33, por ejemplo. Eso lo divido por los metros que tiene de largo el túnel. Imaginemos que son 100 metros. Me da menos de un perno me da por metro, menos de un perno por metro, ¿ya? Pues es un cálculo rápido que hice solamente para que vean cómo se calcula. ¿Ya? Entonces, lo importante es que el cálculo nos dio que con 27 pernos puedo soportar esa roca. Pero cuando hablamos de esta roca estamos considerándola dentro de la estática, o sea, no estamos considerando movimientos, vibraciones. Cuando hay vibraciones, cuando hay movimiento, la tensión aumenta, ¿cierto? Porque es como que le diera aceleración a la roca, después de un movimiento, por ejemplo, sísmico o una tronadura. Entonces yo debo no solamente colocar 27, debo considerar un factor que lo dan los libros, ¿cierto? Considerando o maximizando, ¿cierto?, la seguridad. Por ejemplo, en vez de 1,2 lo podríamos multiplicar por 1,4. Entonces así cada perno va a soportar mucho menos de 18 toneladas, sino que va a soportar, por ejemplo, 10 toneladas. Eso. Entonces aquí nos daría así el cálculo simple, sin factor de seguridad, sin nada, 27 pernos que son capaces de soportar 18 toneladas a la tracción. ¿Ya? No sé si me siguieron o hay algo que requieren que les repase. Sí, profe, al menos yo entendí. Ya, gracias. Ventaja de estos pernos: son activos inmediatamente de logrado el anclaje. ¿Ya? Bueno, se me faltó decir que el límite elástico del perno es de 14 toneladas. O sea, se comporta elásticamente hasta las 14 toneladas de tensión. Quiere decir que si se le aplican 13 toneladas, 12 toneladas, hasta 14, el perno se tiende a devolver. ¿Ya? Este es el perno. Está anclado, ¿se acuerdan? Está anclado acá atrás, con lechada. Si yo tensiono el perno, ¿cómo se produce esa tensión? Por la misma masa, ¿cierto?, que está tirando hacia abajo. Esto es masa de roca que está soportando el perno, ¿cierto? Esa masa de roca está tensionando el perno, porque lo está tendiendo, lo está tirando, ¿cierto? Esa tensión, eh, si es hasta 14 toneladas, el perno se va a tender a estirar, ¿cierto? De hecho, se estira. Uno puede saber cuántos milímetros se estira. Se puede calcular, pero no es tarea del curso calcular eso. Solamente lo que les quiero decir es que si yo tenso hasta 14 toneladas ese perno y después dejo de tensionar, esto imaginemos se estira hasta acá, con 14 toneladas el perno. Dejo de tensionarlo, vuelve a su tamaño normal, o sea, vuelve a esta zona. Se devuelve así como un elástico, por eso se llama límite elástico en toneladas, 14 toneladas. Profe, Dígame. si supera esas 14 toneladas, ¿qué pasaría con el perno? No se corta hasta las 18, pero ya no se devuelve. Eso se llama límite plástico. ¿Ya? Es buena pregunta. Ah, ya. Límite plástico. Cuando el límite plástico empieza a las 14 toneladas hacia arriba. Por lo tanto, si le aplico 15 toneladas, se va a estirar, y si dejo de cargarlo con las 15 toneladas, se va a quedar con ese largo, no se devuelve, ¿ya? Porque no está dentro de la zona elástica. Entonces se llama el límite plástico de ese perno, ¿ya? Si supero las 18 toneladas, ahí se corta, ¿ya? Ahí se Ya, corta. profe. Se supone que, como estas son las características del perno, y aquí dice resistencia a la tracción 18 toneladas, se supone que está considerado un factor de seguridad, ¿ya? Se supone. Los fabricantes siempre consideran un factor de seguridad, por lo tanto es probable que resista hasta 18,5, 19 toneladas, 20 quizás, pero para nosotros es bueno trabajarlo con 18. El peso del perno
por ejemplo, si tengo 3 metros de perno, ¿cuánto va a pesar de acuerdo a esto? 3 metros de perno, 6 kilogramos. 6 kilogramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada metro de perno pesa 2 kilos. Entonces se multiplica los 2 kilogramos metros por los 3 metros, me da 6 kilogramos, los metros se van. Diámetro de la perforación tiene que ser de 35 a 38 milímetros, ¿ya? A donde yo voy a ingresar la lechada para posteriormente colocar el perno, o la resina en el caso, si es un perno con resina. La gracia de estos pernos es que quedan activos inmediatamente después de logrado el anclaje. ¿Ya? Ah, aquí no sé si me están hablando del perno de anclaje o el perno... Ah, sí, me están hablando del perno con resina. Porque aquí debieran de agregar activo inmediatamente de logrado el anclaje. El anclaje se logra cuando fragua el perno, ¿cierto? Cuando ya está seco el cemento. Ahí se logra el anclaje. Porque no queda inmediatamente activo una vez que yo coloco el perno. Tengo que esperar que seque la resina o la lechada. Ojo con eso. El perno de anclaje, el de cabeza de anclaje, ese apenas yo lo coloco, queda firmando, ¿ya? Pero ese otro perno, que no se utiliza mucho en minería, ¿ya? Esa es la verdad, pero existe. Desventajas. El anclaje puede soltarse por vibraciones de tronaduras o sismos. No es efectivo por largo tiempo por factores ambientales, que se corroe, ¿cierto? Vibraciones y deformación de las labores mineras. Presenta baja resistencia al cisalle. ¿Qué es lo que es el cisalle? Voy a hacer de cuenta que este es el túnel, ¿cierto? Voy a dibujar el perno ahora. El perno lo voy a dibujar introducido ahí. Milagro que me quedó derechito a la primera. El cisalle es esto mismo, cuando se corta el perno de esta manera, ¿ya? O puede ser también en esta dirección, no necesariamente en esa, pero es una diagonal, eso es lo importante. Puede ser en esta dirección también, o dirección contraria. Es el cisalle. Dice que el perno no resiste mucho al cisalle. La tracción sabemos cuánto resiste, la tracción es en el fondo cuánto resiste esto, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo yo es tensionándolo, tirándolo, si se puede decir así. La tensión es 18 toneladas, el cisalle debería ser menos. Por algo dice que presenta baja resistencia al cisalle. ¿Cuándo se puede dar el cisalle? Se puede dar en esta situación, miren. Ahí está el perno, ¿cierto? El cisalle, ¿cuándo se puede dar? Se puede dar, por ejemplo, si hay una fractura acá, el macizo rocoso, y esta fractura, ¿cierto?, se tiende a mover, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que esta parte se tiende a mover hacia allá y esta parte se tiende a mover hacia acá. Entonces ahí se podría producir una ruptura como la que dibujé recién ahí, ¿ya? Entonces ahí podría fallar el perno. Por eso me dicen que tiene una baja resistencia al cisalle que debo considerar. No sé si me supe explicar o me entendieron. Sí, profe, se entendió. No, gracias. Este perno, acuérdense que tiene un hilo. Ese hilo ayuda a que se sujete de mejor forma la resina o el cemento, y además sirve para atornillar la tuerca, que queda afirmando la planchuela. Yo con la planchuela, ¿qué logro? Logro mayor sujeción. La planchuela es una cosa cuadrada, ¿cierto? Y al apretarla, ¿cierto? Lo que hace no es solo tensionar esta parte, sino toda esta. Al apretar la tuerca, yo voy a tensionar o afirmar toda esta zona. Es como que aumento el área de influencia, si se puede decir así. Aumento el área de influencia. ¿Ya? Ahí le dibujé como un cilindro de roca, ¿ya? Ahí estoy dibujando el área de influencia como un cilindro de roca. Como que aumentar un poco, dado la plancha que es más ancha, y el diámetro del perno me ayuda a sujetar rocas más chicas también.
Por ejemplo, si aquí hay una roca que se quiebra y no tuviera la planchuela, se podría caer. Si aquí hay otra roca que se tiende a caer o quebrar, se va a caer si no tengo la planchuela. ¿Ya? Con la planchuela estoy sujetando un poco más. Aparte de eso, se coloca la malla también. Entonces, al colocar la malla, cuando se requiere, en el fondo la malla empieza a soportar un área más amplia, de no más peso, sí, pero de rocas que pudieran caer, que están cerca, que no están sujetando el perno. ¿Ya? Con malla eso no ocurriría, no ocurre ese problema. Puedo dibujar la malla roja para que se note. Si tengo la malla puesta, está ahí apretada, ¿cierto? Y aquí se tiende a soltar un poco. Por lo tanto, esa malla va a contener estas rocas que pudieran caer, ¿cierto? Las rocas que pudieran caer, la gravedad está así, pero la roca finalmente va a caer así, ¿cierto? Esta caería directo. Entonces, la desventaja de estos pernos lechados es que el anclaje puede soltarse por vibraciones de tronaduras cercanas, obviamente, o sismos. Esos sismos son sismos locales, ya no se refieren a los terremotos. Sismos locales, perdón, provocados por la sismicidad que yo mismo genero, producto de la extracción masiva, especialmente en un sublevel caving, en un block caving, en un panel caving. No es efectivo por largo tiempo por factores ambientales. ¿En qué sentido? Que si hay mucha humedad, ¿cierto? Se va a corroer finalmente, ¿ya? Y esa corrosión va a hacer que se separe el perno del cemento. Vibraciones y deformación de las labores. Bueno, eso puede ocurrir porque estoy en una zona cercana a la tronadura, o porque hay fallas que hacen que la roca se esté desplazando cada cierto tiempo, y eso hace que presente baja resistencia al cisaño, ¿ya? Esas son las características de estos pernos. Pernos de anclaje, con cemento o con resina. En este caso están hablando de los pernos de anclaje con cemento o resina. Ese es el perno, ¿ven? Esa es la forma que tiene el perno. Ese es el perfil del perno. Entonces, como les dije, tiene un hilo, ¿ya? Por donde yo puedo apretar la tuerca. Ahí está el perno, ¿cierto? Se supone que la parte café está representando la lechada que está eh, abrazando el perno y permitiendo una unión entre el perno y la roca, ¿cierto? La lechada viene a ser como una interfase, ¿cierto?, que me permite la unión del perno con la roca, con el macizo rocoso. Entonces, si bien originalmente ese hilo es para atornillar, también sirve para sujetar, ¿cierto? Tiene mayor fricción que un perno liso, ¿cierto? Un perno liso costaría más sujetarlo que un perno que tiene estos hilos, ¿ya? Pueden ser así, con hilo hacia adentro o con hilo hacia afuera. En este caso ese hilo hacia adentro y este hilo hacia afuera. Estos son los pernos helicoidales, solamente por el hilo que tienen, ¿ya? Se llama helicoidal. Es diagonal, si se dan cuenta el hilo. No es paralelo no es perpendicular, perdón, al perno. Si fuera perpendicular al perno sería un hilo normal, pero como es oblicuo se le dice que es un perno helicoidal, ¿ya? El anclaje se obtiene con lechada de cemento o resina epóxica en toda la longitud del perno, obviamente entendiendo que la resina y el cemento ocupó toda la longitud de la perforación. Se crea una fuerte fricción en la roca, pegamento y pegamento fierro. Bueno, pegamento en este caso es la resina o el cemento, ¿cierto? Entonces hablamos de cemento, perno, cemento. Perdón, eh, sería así. Dice pegamento y pegamento. Bueno, se refiere a cemento, ¿cierto? Pegado al acero y el cemento pegado a la roca. Se crea una fuerte fricción en la roca que impide el movimiento de la roca y el elemento de fortificación, ¿ya? Que impide el movimiento de la roca y el elemento de fortificación. El elemento de fortificación en este caso es el perno, ¿ya? ¿Por qué? Porque está con lechada o con resina epóxica adherida al macizo rocoso. Y así va la planchuela, ¿se dan cuenta? Ahí va la planchuela y la tuerca que aprieta, la
tuerca que aprieta hace que la planchuela quede pegada a la roca. Obviamente aquí estamos mostrando una roca más o menos lisa. Puede tener sinuosidad en la roca, ¿cierto? Y la presión que ejerce es hacia adentro. O sea, es una presión que es contraria a la caída de la roca. Entonces, esa presión es la que debe ser mayor, ¿cierto?, que la presión de tracción que puede hacer que la roca caiga. Entonces, si un perno soporta hasta las 18 toneladas, yo no la voy a poner siempre justo a las 18 toneladas, ¿cierto? Tengo que suponer que el perno está sujetando 16, 15 toneladas, cosa que tenga un factor de seguridad. Anclaje. Bueno, para el anclaje se necesita hacer una lechada, una mezcla de cemento, mortero también se llama. Dice que la relación es 1:3, o sea, 1 litro de agua por 2 litros o cantidad de cemento, equivalente a 1 litro. Acuérdense que 1 litro es 10 por 10 por 10 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 1 litro por 2000 centímetros cúbicos, que es aproximadamente, para que tengan una idea, 1 litro más o menos, en volumen, es como este cubo Rubik. ¿Ya? Digo parecido porque este cubo tiene 8 centímetros, ¿ya? 8 centímetros por lado. En cambio, 1 litro son 10 centímetros cúbicos, un poquito más, ¿ya? Entonces, 10 por 10 por 10 te da 1 litro de volumen. Entonces, si tengo 1 litro de agua, tengo que ocupar 3 litros, perdón, sí, bien digo, 1 litro de agua, 3 litros de cemento. O sea, 3.000 centímetros cúbicos, 3.000 centímetros cúbicos de cemento por 1.000 centímetros cúbicos de agua. Se emplean aditivos para mejorar las propiedades. Uno de esos aditivos son los aceleradores de fraguado. Una marca muy utilizada en minería es la marca Sika, que es confiable, ¿ya? Deben haber marcas más alternativas, pero esta es una marca confiable que se ha utilizado mucho tiempo en la minería, que ellos hacen aceleradores de fraguado. Entonces, a la mezcla de agua y cemento uno le agrega un acelerador de fraguado. No me recuerdo exactamente la cantidad en este momento, pero aparece en la bolsa del saco, ¿cierto?, de Sika. Y eso uno se lo agrega, ¿para qué? Para que se deshidrate más rápido la mezcla, ¿ya? Por medio de un efecto de una reacción exotérmica. De hecho, el agua con cemento ya produce una reacción exotérmica, pero con el Sika aumenta eso, ese calor que se produce en la mezcla, y eso hace que el agua se evapore más rápido y por lo tanto fragüe el cemento. Mientras haya exceso de humedad, no va a fraguar. También estos aditivos que uno le agrega al cemento son antifloculantes y reducidores de tensión superficial. Antifloculante significa que no tiende a agrupar, por ejemplo, el cemento por sobre el agua, y reducidores de tensión superficial tiene que ver con las características de los líquidos, ¿cierto?, que tienden a ser muy viscosos, ¿ya? Esas son cosas para generar el mortero o la lechada que debe colocarse, ¿cierto?, en el orificio que yo realicé para fortificar con pernos lechados. Entonces, esto se hace con bueno, existen muchos equipos, en este momento hay RoboShots, que son máquinas parecidas a los Jumbo, eh, que preparan la mezcla y la inyectan con un brazo robótico. Eso es lo más moderno, y la persona lo está dirigiendo, ¿cierto?, con pareció como uno dirige una Play, con un joystick, ¿cierto? Ellos dirigen el RoboShot para inyectar cemento en los orificios. Entonces, muy parecido al Jumbo, con la diferencia que en vez de perforar, lo que tiene es una manguera, ¿cierto?, que se introduce en el orificio e inyecta lechada a presión. La gracia de la máquina es que yo no estoy pegado al cerro, ¿cierto? No me expongo a que pueda caer una roca, y es más rápido, obviamente, porque hace la mezcla en el momento,
Bueno, la mezcla no se hace automáticamente, yo lo tengo que alimentar, ese RoboShop, ¿cierto? Tengo que meter 3 sacos de cemento y un equivalente, ¿cierto?, de un saco de agua más el Zika, y ahí recién empiezo a trabajar con un RoboShop. Pero las máquinas más antiguas, más comunes, son una especie de balde medio como cónico truncado. Aquí hay unas ruedas, aquí en el centro hay un agitador, ¿cierto? Unas paletas que me permiten la mezcla, las voy a hacer como que se pudieran ver. Y adentro yo lo que agrego, ¿cierto?, es lo que ustedes ya saben. Eh, Cemento, ¿cierto? Agua, más el acelerador de fraguado. Y esto tiene una especie de, hay un motor asociado a una bomba, el motor mueve la bomba, una bomba de pistones generalmente se utiliza, y no voy a dibujar el motor, voy a dibujar solamente la manguera que sale de la máquina, una especie de manguera que yo introduzco, ¿cierto?, en los orificios para inyectar la lechada de cemento. Entonces aquí estaría la persona más o menos ubicada, yo muy, muy arriba de la persona. No sé, un poquito. Entonces la persona debería estar más o menos acá, y está con esto en los brazos, ¿cierto? Inyectando cemento, ¿ya? Obviamente tiene su casco, su lámpara, ¿cierto? Y está iluminando la zona donde está inyectando cemento, ¿ya? Esa es como la típica chocretera, perdón, chocretera, lechadora. Ahí está el eje, ¿cierto? Por atrás tengo la bomba a pistón y el motor. Entonces hay un motor ahí, y es eléctrico generalmente, y tengo la bomba además que me genera la presión, una bomba de pistón, ¿cierto? Ahí estoy dibujando como que se viera el pistón, y inyecta la lechada de cemento. La voy a dibujar de otro color para que se entienda que está inyectando cemento, ¿cierto?, a el orificio que se dibujó en el cerro, perdón, el edificio que se perforó en el cerro. Entonces se supone que ese orificio tiene un cierto diámetro, ahí lo estoy exagerando el diámetro, para que se vea cómo está entrando, ¿cierto?, la lechada. Una vez que esté lleno de lechada, ¿cómo me doy cuenta que se llenó? Porque empieza a salir. ¿Ya? Yo coloco el perno. O sea, le echo y coloco el perno. Le echo y coloco el perno. Así funciona este tipo de máquina. El RoboShop, como le dije, es parecido a un Jumbo, donde yo lo manejo vía comando, eh, mediante un control, ¿cierto? Estoy apartado de la roca, eso me alivia la carga. ¿En qué sentido? En que no tengo que cargar la manguera, ¿cierto?, que es pesada, la inyección de cemento me empuja, porque no es agua, imagínense, una cosa mucho más densa y pesada, por lo tanto me tiende a empujar, tengo que tener brazos fuertes, muy cansador esa pega. Después tengo que introducir el perno, es más cansador todavía, porque tengo que desplazar el cemento que ya está dentro del orificio. Entonces no es fácil meter los pernos en la lechada, una pega difícil. Tengo que utilizar con los tiros más altos un equipo levante, una pega bien fregada. Pero se aliviana harto con un RoboShop, inyecto, ¿cierto?, el cemento. Hay, eh, aunque esos RoboShop más que nada se utilizan para chocretear, ¿ya? Para chocretear, que es otra cosa, ¿cierto? Cuando yo tiro mortero de cemento a las paredes, a las paredes. Generalmente lo que más se utiliza es lo que les acabo de dibujar. ¿Una pregunta que les surja? Ventajas. ¿Ventajas de qué? Dicen ustedes. Bueno, de los pernos con lechada y con, básicamente los pernos con lechada. ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas. Protege al perno de acciones corrosivas. Ya el cemento protege al perno de acciones corrosivas. Aunque igual finalmente el agua va a entrar y se va a colar entre el perno, ¿cierto?, y el cemento, y al final
va a llegar a tal punto que se va a tender a soltar el perno. Pero al principio, la lechada, ¿cierto?, protege al perno de acciones corrosivas. Puede tensarse formando una viga resistente alrededor de la excavación. Cuando yo lo tenso, ¿cierto?, con una planchuela y la tuerca, lo que genero, ¿cierto?, es como una viga resistente, ¿cierto?, de hormigón armado, porque por dentro tengo cemento y por fuera, por dentro tengo fierro y por fuera cemento. Entonces forma como una viga resistente alrededor de la excavación. Desventajas. Tengo que tener un estricto control de la calidad de la lechada, ¿cierto? No puede hacerlo cualquier persona, tiene que ser una persona que conozca las mezclas, cómo tiene que quedar y cuándo está listo el cemento. Estricto control de la calidad de la lechada. Con flujo de agua, la lechada de cemento no es efectiva. O sea, si hay mucha agua, se escurre mucha agua, ¿cierto?, en la mina, no me sirve la lechada de cemento y ahí voy a tener que ocupar resina. Resina. Actúa una vez que ha fraguado. Actúa una vez que ha fraguado. Es una desventaja, ¿cierto?, porque no fragua rápidamente. Con acelerante fraguado puede estar listo en 8 horas, pero si no tengo acelerante fraguado, esos pernos se va a demorar unas 18 o 24 horas en que estén fraguados y recién pueda tensionar la planchuela hacia el cerro. Y además tienen baja resistencia al cizaña, estos pernos. En general, todos los pernos, ¿ya? Baja resistencia al cizaña. Excepto los pernos caule, que son más resistentes porque son flexibles. ¿Ya? En vez de cortarse, se tienden a acomodar a la falla. Pernos de fricción o estabilizadores. Estos son otro tipo de pernos. Entre ellos están los split set. Hay otros pernos que también que se inflan con agua, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero también son pernos de fricción. Estos que estamos mostrando no se inflan con agua, son pernos que son de un diámetro levemente mayor a la perforación. Para que sea útil, tiene que ser levemente mayor a la perforación. Y tiene ese canal, si se dan cuenta, tiene ese canal que una vez que el perno entra, esta parte es más aguda, una vez que el perno entra y yo golpeo esto, ¿cierto?, contra el cerro, esta parte se tiende a apretar. Como tiene un canal, esta parte se tiende a apretar. Entonces queda un espacio menor que el que estamos viendo ahí. Entonces el perno queda apretado, ¿cierto?, porque era de un diámetro mayor, pero se acomoda a la perforación. Dado eso, ¿ya? Entonces queda al tiro actuando en el macizo. Queda al tiro actuando en el macizo rocoso con una tensión radial, ¿cierto? Como está metido a presión en el orificio, se produce una tensión radial perpendicular al perno, alrededor del macizo rocoso. Y así se sujeta el perno. Y cumple la misma función que el perno lechado, que no tiene características distintas, que, como les dije, este se mete a presión. La mayoría de la gente los mete con el jumbo mismo, ¿ya? Con el mismo jumbo, con una barra de perforación menor, ¿cierto? Mete el perno a presión contra el cerro. Y queda la planchuela actuando igual que con los otros pernos. Inmediatamente queda actuando, esta es la gracia que no necesita fraguado, que este sí que queda actuando inmediatamente una vez colocado. Este queda actuando inmediatamente una vez colocado. Entonces, son tubos de fierro introducidos en perforaciones en la roca, ejercen una presión radial hacia el exterior a lo largo de toda la longitud del perno. Estos pernos de fricción que estamos mostrando se llaman split set. Split set. Es un tubo de acero con una ranura longitudinal que permite que disminuya, ¿cierto?, la sección del perno de diámetro mayor que la perforación, tiene que ser mayor que la perforación para que se acomode, ¿cierto?, y quede ejerciendo presión hacia el exterior. Al introducirse en el tiro, el perno disminuye su diámetro y crea presiones axiales como las que dibujé hacia el exterior, contra la pared de la roca, a lo largo de toda la perforación. Entonces, al introducirse a presión en el tiro, el perno disminuye su diámetro. Acuérdense que el tiro es la perforación y crea presiones axiales hacia el exterior contra la pared de la roca a lo largo de toda la perforación. Ahí está el perno introducido, ¿cierto? El split set.
Un poco exagerado el tamaño, ¿cierto? Ahí está la roca, y vemos cómo queda ejerciendo presión hacia el exterior. Son fuerzas radiales, ¿cierto? A lo largo de todo el perno. ¿Por qué? Porque todo el perno tiene, se supone, perdón, todo el tiro, toda la perforación tiene un mismo diámetro, ¿cierto? Y las caras son paralelas al perno. Entonces aquí, así quedan las fuerzas radiales. Ahí está la ranura que se tendió a cerrar al apretarse, ¿cierto? Esa ranura que les mostré al principio, que es la que va acá, como lo meto en un tiro, aquí está un poco más aguda la punta, ¿cierto? Para que pueda entrar en el orificio y después se introduce. Entonces esto se tiende a achicar por el apriete, ¿cierto? Que le doy. Ahí está, ranura cerrada, ¿ven? Características técnicas de estos pernos. Tienen un diámetro de 39 milímetros. Por lo tanto, la perforación tiene que ser menor. Fíjense al final, dice el diámetro de la perforación tiene que ser de 35 a 38 milímetros. ¿Para qué? Para que el perno entre a presión. Soporte de la fricción en toneladas metros, o sea, cada metro del perno soporta 8 toneladas. Cada metro de perno soporta 8 toneladas. Por lo tanto, si tengo 3 metros de perno, introducción en macizo rocoso, 8 por 3, ¿cuánto es? 24, ¿cierto? 24 toneladas me soportaría un perno split set de 3 metros. Resistencia a la tracción, 9 toneladas. ¿Ya? 9 toneladas. Límite elástico, 11 toneladas. Límite elástico hasta cuándo se comporta elásticamente el perno y se vuelve a su tamaño original hasta los 11 metros. Peso de cada perno, 1,8 kilogramos metro. O sea, si tengo 3 metros de perno, ¿cierto? Tengo que multiplicar 1,8 por 3, va a pesar el perno 5,4 metros. Perdón, 5,4 kilos. 5,4 kilos. Ventajas de estos pernos. Fortificación activa inmediatamente al ser instalado. Esta sí que es real. Fortificación activa inmediatamente al ser instalado. No necesita fraguado. No afectados por tronaduras y sismos, porque se tienden a acomodar, ¿ya? No afectados por tronaduras y sismos. En cambio, el cemento está fijo ahí, y si hay un sismo se tiende como a separar de la roca. Este no, porque está metido por fricción, no por una especie de pegamento. Entonces no son afectados por tronaduras y sismos. Son combinables con otros tipos de fortificación, o sea, puedo tener pernos de anclaje, por ejemplo, con lechada, y además puedo tener split set, por ejemplo, en algunos tramos. Son efectivos para control de fallas y cuñas. ¿Por qué? Porque se tienden a acomodar a las fallas. Son más flexibles que los otros. Voy a hacer un ejemplo aquí de dibujo. Entonces aquí tengo la roca, ¿cierto? Aquí tengo el perno introducido. Tengo el perno, ¿cierto? Ahí está la ranura que se quedó en el centro. Y si tengo una falla, cruzo el perno ahí, por ejemplo, que esa es la falla, donde tengo esta parte hacia abajo, apuntando, y esta parte hacia arriba. Quedó fea la raya esta. Voy a hacer de nuevo para que se note, ¿cierto? Hacia dónde está moviéndose la falla. Entonces el perno se va a tender a acomodar. ¿De qué manera? Voy a dibujar el mismo perno, pero acá arriba se va a tender a acomodar de esta manera. Entonces tengo el perno ahí, me encuentro con la falla, ¿cierto? Y esta parte de acá tiende a subir y la parte de abajo tiende a bajar. Entonces va a acomodarse así el perno, por decir algo. Debido a la falla, o sea, la falla va a seguir ahí, pero no se va a cortar, ¿cierto? Porque el perno se tendió a acomodar. Es hueco, acuérdense, es hueco. Entonces le es más fácil acomodarse el movimiento que se puede producir con fallas que corte. Eso hace que sea más resistente al cizalle también, ¿cierto? Más resistente al cizalle. Efectivos para el control de fallas y cuñas. Desventajas. Se corroen con la acción del agua, obviamente porque son de acero. El control del diámetro de perforación es crucial, en el sentido que la perforación tiene que ser menor
el diámetro del perno no puede ser tan menor, ¿cierto? Tiene que ser lo suficientemente menor como para que se introduzca el perno. Pero presenta baja resistencia al corte este perno, baja resistencia al corte. Justamente como en un perno sólido, el corte, ¿qué es lo que es? Si este fuese la pared, y este es el perno metido acá, este es el perno que está metido acá, el corte es otro esfuerzo. El corte funciona de esta manera. Ahí está la conchuela, ¿cierto? Significa que, por ejemplo, si tengo una falla que va de arriba a abajo y corta el perno en 90 grados, no me quedo en 90 grados, pero supongamos que fuera de 90 grados, ante esa fuerza se va a cortar más fácil, ¿ya? Tiene baja resistencia al corte. No es lo mismo que el cisaille es diagonal, ¿ya? Voy a dibujarlo de nuevo para que no quepa duda. Entonces estamos hablando de una falla que es perpendicular al largo del perno. Entonces aquí, ante este esfuerzo, el perno se tiende a cortar más fácil. Lo mismo que la cabeza, ¿cierto? La cabeza también está sujeta a, puede estar sujeta a corte. Entonces tiene baja resistencia al corte. Pernos llamados pernos cable. Estos son los cables de acero o pernos cable. También le llaman eh, cable bolting, ¿ya? Cable bolting. Pero todo el mundo los conoce como pernos cable, pernos cable. Fíjense el perno como es, ¿ya? Es un cable, es como una trenza de cables más delgado, por lo tanto es más flexible, ¿ya? Es más flexible. Si uno mira, si yo corto el perno aquí, y lo miro como es el perfil es así, miren. El perfil es así, tiene una parte central que le llaman alma, que también es de acero, y después tiene otros hilos de acero alrededor. Eso ya me quedó horrible. Hacerlo de nuevo. Entonces, tengo un cable central y tengo cables que van alrededor, entrelazados. Esto es un perfil, ¿cierto? Esto es un perfil del perno que estoy dibujando. Me quedó mejor, ¿ya? Es como que corté el perno ahí y lo estamos mirando así, ¿ya? Así, este es el perfil del perno. Cada uno de estos es un cable sólido de acero, pero también es flexible porque es delgado. Estamos hablando de a lo largo es flexible, pues si yo tengo 1 centímetro cúbico no va a ser flexible, pero a lo largo del perno, si tengo un largo de medio metro, ese cable va a ser flexible, ¿ya? Entonces este perno es más flexible, se acomoda mejor al cisalle y al corte, que no es, y eso como los otros pernos, ¿cierto? Es más flexible. Entonces si aquí yo tengo una fractura, esto está metido en el cerro ya, este perno, y esto se mueve así, este perno se va a tender a acomodar, va a tender a acomodarse de esta manera, ¿ya? Por esa fuerza que les estoy diciendo. No se va a cortar como el perno split set o el otro perno, bueno, el split set aguanta más, pero el perno helicoidal aguanta menos ese corte. Entonces, si esto fuera una fractura metida en el cerro, ¿cierto? Y se produce esta fuerza de cisalle, el perno se va a tender a acomodar de esta manera. Por lo tanto, es más resistente. ¿Por qué? Por la misma flexibilidad que tiene. Aparte tiene estos eh, que son como que estuviera, es como que yo este perno lo tengo, imagínense una trenza de cabello que yo la empujo hacia allá y la empujo hacia acá, ¿ya? ¿Qué pasa? Se tiende a formar como ese globo ahí por el centro, ¿cierto? Se tiende a formar eso, que se separan un poco
los cables menores que conforman todo el cable. Lo mismo acá, ¿cierto? Si yo esto lo aprieto hacia allá, y esto lo aprieto hacia allá, estos se tienden como a englobar, a formar como globitos, donde queda aire en el medio y los cables alrededor. Entonces, ¿eso para qué sirve? Porque estos también se meten con lechada. Se hace el orificio, se coloca lechada y después se coloca el perno cable. ¿Ya? También tienen que fraguar, no quedan activos inmediatamente. Pero la gracia es que entra cemento como a la parte interna, como al alma del perno, ¿cierto? Entonces hace que sea más fuerte, ¿cierto? La tracción. Le va a quedar cemento, ¿cierto? Metido en estos como globos que se forman al tensionar el perno. Entonces, ¿qué significa eso? Que el perno, una vez introducido, ¿cierto? Y fraguado esto, voy a dibujar aquí el orificio. Imagínense que la parte celeste es cemento, entonces va a ser muy difícil traccionarlo, ¿ya? Es más firme la tracción. Por lo mismo, ¿cierto? Porque está mejor anclado. También se le colocan planchuelas y también se le colocan una especie de tuerca, pero no es tuerca, ¿ya? No se atornilla. Queda metida a presión con un tensor, que es parecido a una gata hidráulica que yo tenso, esa gata hidráulica que sirven para levantar un auto, se utiliza una especie de gata hidráulica para tensar el perno, para tensar el perno. Entonces yo tiro el perno y después coloco esa especie de cuña. Tiro el perno y una vez que lo tengo un poco tirado, dentro de su límite elástico obviamente, le coloco esa tuerca. Que es una especie de tuerca, no es tuerca literalmente porque no va con anillo. Diferencias con el perno lechado: mayor resistencia a la tracción, cables de grandes longitudes, puedo tener cables de 7, 8 metros, pueden introducirse hasta 2 cables en una misma perforación, el cable puede destrenzarse en algunos tramos, como está ahí, ¿cierto? Ahí se tiende como a separar. El cable puede destrenzarse en algunos tramos para aumentar el área de contacto con la lechada. Para aumentar el área de contacto con la lechada. No se queda más firme, ¿cierto? Más firme. Y es parecido, ¿cierto? Cumple similar función a los pernos lechados, ¿cierto? Cumple similar función a los pernos lechados, que también van con lechada. Y la forma de inyectar el mortero en el tiro y la concentración de cemento es similar en ambos casos. O sea, se ocupan las mismas máquinas y con una relación 1:3. Agregando además un acelerante fraguado, ¿cierto? Para que disminuya el tiempo en que el perno esté listo para trabajar, ¿ya? Incluso sin meterle la planchuela, los pernos ya están trabajando, porque están con un volumen de roca fija, ¿cierto? Al perno. Tanto los pernos helicoidales como los pernos lechados, una vez que fragua el cemento, ya están trabajando, aun cuando no tengan la planchuela ni la tuerca. Esta es la planchuela, perdón, esta es la planchuela típica, ¿cierto? De un perno cable. Ahí hay un perno cable, ¿se dan cuenta? Ahí está el trenzado que les dije. Entonces yo tenso el perno y ahí esta parte que está aquí queda como metida a presión una vez que lo tenso. Hay una maquinita que lo que hace es tensar el perno y una vez que está tensado, yo coloco esta cosa que está ahí, queda como a presión. ¿Por qué? Porque es una cosa que tiene una cierta abertura, por decirlo así. Esta parte de acá es como un cono con cierta abertura. Voy a tratar de dibujarlo de nuevo. Estoy viéndolo en vista de perfil, ¿ya? Es una cosa así, que queda metida en esta otra, ¿ya? La presión. Y el cable, ¿cierto? Va por dentro. Así más o menos va esa especie de tuerca. Y la planchuela, ¿cierto? Me falta dibujar. La planchuela está aquí afuera. Las planchuelas son de 3 a 4 milímetros más o menos. ¿Ya?
Entonces, esta es la cosa que queda metida a presión una vez que yo tenso el perno. Si yo tenso el perno, le doy una tensión que no es cualquiera, ¿cierto? Está controlada por la máquina. Bueno, puedo tirarlo mucho tampoco si no lo voy a sacar. Y esto queda metido ahí a presión. La maquinita me permite tensar y colocar eso a presión. Entonces esto queda anclado ahí, sin atornillar, sin atornillar. Por su alta resistencia a la tracción se emplea en zonas de esfuerzos severos este tipo de pernos, los pernos cable. Por su alta resistencia a la tracción se emplea en zonas de esfuerzos severos para controlar estabilidad de grandes cámaras. Ya, por ejemplo, las grandes cámaras que son espacios grandes en la mina bajo tierra, donde yo tengo, por ejemplo, el casino, donde tengo la petrolera, donde tengo, por ejemplo, la zona de mantención de equipo, donde tengo las oficinas, son grandes cámaras, ¿cierto? No son túneles común y corriente. Entonces, toda esa zona la tengo con pernos cable. Accesorios del apernado, mira, aquí este es un perno típico, ¿cierto? Perno típico, perdón, un perno típico con su tuerca y su planchuela. Pero el perno cable es distinto, ¿se dan cuenta? Y eso hace que sea más flexible porque está formado por cables entrelazados. Entonces, ante el cisalle se acomoda, ¿cierto? De mejor forma, ¿cierto? Se acomoda al cisalle. Accesorios del apernado y cableado, la planchuela, obviamente, y esa especie de tuerca que va con esta parte que queda a presión metida una vez que yo tenso el perno. La planchuela es una placa de fierro rectangular o triangular o circular de 15 a 20 centímetros por lado. ¿Ya? Esto tiene 15 a 20 centímetros por lado si es cuadrado, o de diámetro en el caso que sea circular, y de 3 a 5 milímetros de espesor. El espesor de la planchuela es de 3 a 5 milímetros de acero. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? ¿No hay duda, no hay pregunta? Entonces quedaríamos hasta aquí por hoy. A los que no vinieron, comuníquenle que es importante ver estas clases. Nos estamos viendo Chao, profe, que esté bien. igualmente.